La Biblia desvela las acciones de Dios en los asuntos de su pueblo. El relato de Ezequías y sus numerosos enemigos es uno de los ejemplos más destacados de esto. Ezequías, un hombre completamente diferente a su nefasto padre, gobernó durante su mandato y obtuvo un honor inusual al actuar correctamente tanto ante los ojos del Señor como ante los de su ancestro David. En el tercer año del gobierno de Oseas, hijo de Ela, monarca de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, soberano de Judá, inició su reinado a los 25 años y gobernó 29 años en Jerusalén. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías actuó bien ante los ojos del Señor, como lo había hecho David, su antecesor, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 1 al 3. Ezequías fue uno de los pocos monarcas que eliminó los altares e ídolos, los emplazamientos elevados y destruyó los santuarios. Asimismo, convirtió en polvo la serpiente de bronce forjada por Moisés siglos antes, conocida como Neustán, que significa objeto de bronce, según el libro de Números, capítulo 20, versículos 8 al 9. El Señor instruyó a Moisés: fabrica una serpiente venenosa y ponla en un asta, quien sea mordido y la observe, sobrevivirá. Entonces, Moisés creó una serpiente de bronce y la instaló en un asta. Cuando alguien era picado por una serpiente y contemplaba la serpiente de bronce, se mantenía con vida. Es lamentable que este artículo que Dios había utilizado para salvar a su pueblo se transformara en un ícono de veneración. Por estas y otros motivos, Ezequías fue considerado un rey distinto del resto de los monarcas de Judá por su lealtad a los mandamientos de Dios. De acuerdo con el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 4 al 5, Ezequías eliminó los emplazamientos de culto paganos, demolió las estatuas y pilares sagrados de piedra, tumbó los postes de la diosa Asera y también desmenuzó la serpiente de bronce creada por Moisés. Hasta ese instante, los israelitas quemaban incienso a ella y la denominaban Neustán. Ezequías depositó su confianza y fe en el Señor, Dios de Israel, de tal manera que después de él no hubo iguales entre todos los monarcas de Judá, ni entre los que le antecedieron. Tras leer sobre la deslealtad y las acciones horrendas de muchos monarcas de Israel y Judá, Ezequías es un respiro de aire puro que floreció dondequiera que estuvo, porque el Señor estaba con él, según el libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 6 al 16. El Señor estuvo con Ezequías, y él floreció dondequiera que estuvo. Se sublevó contra el monarca de Siria y rehusó servirle, y venció a los filisteos hasta sus urbes fortificadas y pobladas. No obstante, en el cuarto año del gobierno de Ezequías, y en el séptimo año de Oseas, hijo de Ela, monarca de Israel, Salmanasar, rey de Siria, ascendió contra Samaria y finalmente la sitió. 3 años más tarde, la capturó en el sexto año del gobierno de Ezequías y en el noveno año del gobierno de Oseas, rey de Israel. Samaria fue conquistada, y luego el rey de Siria llevó a Israel al destierro en Siria y los asentó en Jale, en el río Gozán y en las urbes de los Medos, porque no atendieron la voz del Señor su Dios, violaron su convenio, todo lo que Moisés, el siervo de Jehová, había mandado, y no lo acataron. En el 14º año del gobierno de Ezequías, Sennacherib, rey de Siria, se alzó contra todas las urbes fortificadas de Judá, excepto Jerusalén, y las tomó. Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Siria en Laquis, diciéndole: he errado, retírate de mí, y lo que me impongas, lo toleraré. El rey de Siria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías se lo entregó, tomando todo el dinero que halló en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En ese entonces, Ezequías retiró el revestimiento de oro de las puertas del templo del Señor y de los postes que él mismo había embellecido. Desafortunadamente para Ezequías, las circunstancias no transcurrieron como lo había planeado. Sennacherib atacó y se apoderó de todas las urbes fortificadas de Judá, excepto Jerusalén. Ezequías pudo haber deducido que había evaluado erróneamente la situación, y admitió ante Sennacherib que había cometido un fallo, ofreciendo un rescate para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel. La demanda fue descomunal y Ezequías la llevó a cabo. Envió toda la plata y el oro que logró hallar, incluso despojando el oro del santuario. A medida que las circunstancias estaban a punto de empeorar, Dios cercaría a los asirios alrededor de Jerusalén para probar la fe de Ezequiel y manifestar su poderío a su gente. Bastante, o quizás lo fue,
buscando un motivo para atacar Jerusalén y finalizar su dominio sobre Judá. De cualquier forma, el monarca asirio mandó una comitiva y un vasto ejército a Jerusalén para demandar la capitulación de la ciudad. Así, el soberano de Siria envió a los Taran, a los Rabbisaris y a los Rabicha, quienes eran sus principales oficiales, con un inmenso ejército a Jerusalén. Ascendieron y arribaron a Jerusalén, y al ascender y llegar, se posicionaron junto al canal de la Presa Alta, ubicado en la ruta del campo del ceramista. Al convocar al rey, es decir, el hijo de Hilcías, encargado del palacio real, y el escribano de Sedequías, y Joaquín, el escribano, salieron al encuentro, pues pretendían entregar en persona el mensaje al rey, pero debieron conformarse con dialogar con la comisión de Ezequías. Posteriormente, la coleta, quiero indicarles, un ilustre rey, el rey de Siria, inquirió, ¿cuál es el fundamento de esta seguridad que posees? Afirmó, son meras palabras huecas. ¿Poseo estrategia y potencia para la contienda? ¿En quién depositas tu confianza entonces para haberte rebelado contra mí? Ahora, presta atención en quién confías, en Egipto, en este bastón de junco frágil. Si alguien se recuesta en él, simplemente se lesionará, atravesando su mano. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos aquellos que confían y se respaldan en él. Pero si me alegas, depositamos nuestra confianza y nos respaldamos en nuestro Señor Dios, ¿no es aquel cuyos santuarios y altares Ezequías eliminó, proclamando, solicita ayuda y adora únicamente ante este altar en Jerusalén? Ahora, establece un pacto con mi Señor, el rey de Siria, y te concederé 2000 caballos. ¿Cómo podrás entonces resistir, incluso frente a un subalterno menor de mis sirvientes, Señor, cuando depositas tu confianza en Egipto por carros y jinetes? Vine contra este lugar para arrasarlo sin el consentimiento del Señor, Él me instruyó, avanza contra esta tierra y arrásala, según el segundo libro de los Reyes, capítulo 18. El vocero del rey Senaquerib expuso lo que consideraba un razonamiento factual, que Ezequías y su gente abrieran sus puertas, y si capitulaban primero, Egipto era un aliado ineficaz que no les brindaría protección. Eso era verdad. En segundo término, estaba convencido de que el pueblo de Judá había irritado a su Dios al destruir los sitios de adoración, es decir, aquellos prohibidos en otros lugares y altares que Ezequías había erradicado. Es evidente que Ezequías actuó correctamente al eliminarlos. No obstante, incluso los partidarios del rey probablemente cuestionarían las decisiones del rey antes de lo que estaba sucediendo. Tercero, el emisario de Senaquerib les recordó que las fuerzas de Judá eran muy endebles para rechazar al ejército asirio, dada la ausencia de esfuerzo de Ezequías por rendir pleitesía a Siria. Esto también era probablemente cierto. Finalmente, declaró que el propio Señor le había mandado atacar y devastar esta tierra, básicamente diciendo, mira, tu Dios está de mi lado. Eso era falso, pero para la población de Jerusalén, desalentada, podría haber parecido acertado. Después de todo, sus vecinos del norte habían sucumbido ante Siria, y estos mismos invasores despiadados estaban ahora ante sus puertas, según el segundo capítulo del libro de los Reyes. Por favor, conversa con tus sirvientes en el lenguaje arameo, sirio, porque lo comprendemos. Idioma y no nos hables en judío hebreo en presencia de la gente, indicó Abicha Keker. Mi superior me mandó únicamente a tu señor y a ti para expresar estas cosas. ¿Acaso no me envió también a la gente que está en lo alto de las murallas, condenados a comer tus excrementos y beber tu orina durante el asedio? Posteriormente, la coleta intentó alzarse y exclamó con voz potente en judío hebreo, escuchen la declaración del gran rey, el rey de Asiria. Así enuncia el rey, no permitan que Ezequías los decepcione, porque no podrá salvarlos de mis garras. No dejen que Ezequías les haga confiar y depender de que el Señor nos salvará a nosotros y a esta urbe de Jerusalén. No caerá en las garras del rey de Asiria. La solicitud de los tres individuos, que se efectuaran negociaciones en arameo en vez de hebreo, tenía la finalidad de resguardar a los escuchas en lo alto de las murallas de intimidaciones. Pero el emisario asirio no estaba inquieto, porque deseaba que todos temieran el ultimátum de su soberano, incluso los intimidó en hebreo de la manera más repugnante posible. Luego, alertó a la ciudadanía a no creer en ninguna promesa que hiciera Ezequías sobre que acudiría para salvarlos. ¿Cuánto tiempo persistiría el pueblo de Judá confiando en su monarca antes de este discurso? Según el libro de Reyes,
capítulo 18, versículos 30 y 31 al 32, no atiendan a Ezequías, porque así declara el rey de Siria, ríndanse a mí y vengan a mi encuentro, y cada individuo podrá alimentarse de sus viñas e higueras propias, y cada uno podrá beber del agua de su pozo, hasta que los traslade a una tierra similar a la suya, un suelo de cereal y vino fresco, territorio de pan y viñedos, tierra de aceitunas y miel, para que sobrevivan y no perezcan. No atiendan a Ezequías cuando los engaña instándoles a decir que el Señor nos salvará. El vocero de Sennacherib ofreció al pueblo paz y bienestar en lugar de padecimiento y escasez a cambio de su rendición. Estas palabras podrían tener un encanto persuasivo para la población de Jerusalén, que estaba a punto de ser sitiada y aislada del resto del mundo. Los asirios igualmente proclamaron rotundamente que la deportación a una tierra parecida a la suya formaba parte del convenio prometido, un suelo de cereal y vino fresco, aceitunas y miel. Sin embargo, como Satán seduce a los creyentes con propuestas tentadoras, el pecado jamás cumple todas sus promesas. De acuerdo con el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículos 33 a 37, ¿algún dios de las naciones ha liberado su territorio de la mano del rey de Siria? ¿Dónde están los dioses de Amat y Arpad, en Harán? ¿Dónde están los dioses de Sefarbaim, en Aheiba, en el valle del Eufrates? ¿Rescataron a Samaria de mis manos? De todos los dioses de las tierras, ¿quién ha salvado sus territorios de mis manos para que el Señor salve a Jerusalén de mis manos? Pero el pueblo se mantuvo en silencio y no le contestó, porque el monarca había mandado no responderle. Entonces él, quien era hijo de Luquías, encargado del palacio real, y Sedequías, el redactor, y Joar, hijo de Asaf, el secretario, fueron a Ezequías con sus vestiduras desgarradas por el pesar y la angustia, e informaron lo que la coleta había manifestado. 6 interrogantes retóricas concluyeron el alegato, cuya esencia era: los dioses de las naciones no habían salvado a sus devotos de las fauces del rey de Siria, y tampoco salvarían a Jerusalén. Indignados por este suceso, los acompañantes de Ezequías regresaron al rey con sus ropas desgarradas por el sufrimiento, según el libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4, cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestimentas. Se envolvió en saco y se encaminó hacia el templo del Señor. Posteriormente, envió a Eliakim, quien estaba al mando de su residencia, a Sebna, el secretario, y a los venerables de los sacerdotes, todos ataviados de saco, al profeta Isaías, hijo de Amós. Le comunicaron: así proclama Ezequías, este es un día de tribulación y preocupación, castigo y vergüenza, pues ha llegado el instante en que nacen niños, mas no hay vigor para rescatarlos. Quizá el Señor, tu Dios, atienda todas las declaraciones de Rabsaque, que remitió el rey de Siria para ridiculizar y retar al Dios viviente, y censure las declaraciones que el Señor, tu Dios, ha oído. Por tanto, eleva una plegaria por la remanente de su pueblo que está en Judá. Cuando el rey Ezequías recibió el reporte, procedió igual que sus acompañantes, desgarraron sus vestimentas de duelo. Debió interrogarse cómo un viraje tan desastroso de los sucesos había acontecido, tras ser tan obediente a Dios, haber restaurado la devoción en Judá, haber acatado las directrices del Señor y haber florecido anteriormente gracias al amparo de Dios. Pero Dios estaba sorprendentemente silencioso en ese instante. Este relato actúa como un recordatorio crucial de que la fidelidad a Dios no te exime de las dificultades. No obstante, te prepara para enfrentar tales desafíos. Serás más apto para lidiar con los contratiempos y penalidades si conduces tu existencia bajo una óptica divina, confiando en Él en momentos arduos, al igual que en los propicios. Igualmente, tendrás la ocasión de observar a Dios en acción. El rey Ezequías acudió al santuario del Señor para venerar, pese a su congoja. Además, realizó algo que muchos de sus antecesores no hicieron: mandó una comitiva ataviada de saco para indagar una palabra del Señor a través del profeta Isaías. Expusieron la crítica situación de Judá ante Dios por medio de su profeta. Reportaron que el caudillo asirio había venido a mofarse del Dios viviente. Conforme al libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 7, entonces los servidores del rey Ezequías acudieron a Isaías. Isaías les manifestó: dile esto a tu soberano, así declara el Señor, no temas por las palabras que escuchaste, con las que los subalternos del rey de Siria me han ultrajado. He aquí, infundiré un ánimo en él para que escuche un rumor y regrese a su tierra natal,
y allí le provocaré su caída por la espada en su propio suelo. Pues Dios ya estaba al tanto de todo esto. Como consecuencia, proporcionó a los servidores un mensaje para Ezequías que iniciaba con la orden, no temas. Esta orden es frecuente en la Biblia, es la manera en que Dios serena a su gente, inculca confianza en ellos y les asegura que lo controla todo. Puedes confiar en mí, afirma el Señor. No solo oyó las expresiones blasfemas del emisario del rey asirio, sino que también planeó replicarles. Era el momento de vencer al rey de Jerusalén. Sennacherib regresaría a su nación y perecería por la espada, conforme a lo narrado en Reyes, capítulo 18, versículos 8 al 13. Luego, Rabsaque retornó y halló al monarca de Siria combatiendo contra Libna, una urbe amurallada de Judá, ya que había escuchado que el rey abandonó Laquis. Al enterarse el rey de la presencia de Tiraca, soberano de Etiopía, quien salió a combatir contra ti, remitió emisarios nuevamente a Ezequías, expresando, transmítele esto a Ezequías, rey de Judá, no permitas que tu Dios, en quien depositas tu confianza, te ilusione diciendo que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Escucha, ¿has sabido lo que los monarcas de Siria han realizado a todas las naciones, arrasándolas completamente? ¿Serás rescatado? ¿Los deidades de las naciones que mis ancestros aniquilaron los socorrieron? ¿Acaso Gozán, Harán, Resef y los habitantes del Edén en Telasar? ¿Dónde están los deidades del norte de Siria, el rey de la ciudad de Sefarbaim? El vocero real de Sennacherib posiblemente acampaba junto a las murallas de Jerusalén, aguardando una contestación de Ezequías. Al saber que el rey había movilizado su tropa de Laquis y combatía en Libna, a unos 40 km al suroeste de Jerusalén, Sennacherib se enteró de que Tiraca de Cush se preparaba para el combate. Él, el soberano asirio, apartó su atención de Jerusalén por un breve lapso. Sennacherib se empeñó en dejar claro su retorno, reiterando las intimidaciones proferidas por su subalterno con anterioridad. Según el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículos 14 al 19, Ezequías recibió la misiva de los emisarios y la leyó, después ascendió a la casa del Señor y la desplegó ante el Señor. Ezequías suplicó al Señor y exclamó, «Oh Señor, Dios de Israel, reinas por encima de los querubines, eres el único Dios de todos los reinos de la tierra, tú creaste los cielos y la tierra. Atiende, Señor, inclina tus oídos y escucha, abre tus ojos, Señor, y observa, escucha las declaraciones insolentes de Sennacherib, que envió para mofarse del Dios viviente. Es cierto, Señor, que los soberanos de Siria arrasaron las naciones y sus territorios y los echaron al fuego. Sus ídolos no eran deidades, sino meras creaciones de madera fabricadas por manos humanas y de piedra, por eso fueron destruidos. Ahora, Señor nuestro Dios, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra reconozcan que solo tú, Señor, eres Dios». Cuando Ezequías leyó la misiva de Sennacherib, no rasgó sus vestiduras en desesperación, sino que la llevó consigo al santuario y la colocó ante Dios, y suplicó. Ezequías inició, «Señor, divinidad de Israel, situado entre los querubines, consciente de tu devoción al soberano celestial». Acto seguido, evocó a Dios su conexión particular con Israel, identificando nexos evidentes entre los sometidos y los ídolos de las naciones que Siria había sometido. Tenía claro que ningún Dios de las naciones había liberado a su gente, ya que fueron forjados por manos de hombres y carecían de poder. Sin embargo, el Señor es diferente, Él no es una invención humana, Él es el originador del hombre. Él fabricó tanto los cielos como la tierra. El escrito de Sennacherib fue interpretado por Ezequías como un desafío al carácter divino, y él imploró a Dios que se vindicara a sí mismo y vindicara a su pueblo. Ezequías estaba instando a Dios a que atendiera su súplica, lo cual le reportaría gran honor. La súplica es un ejemplo para los fieles en dificultades, según el libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 20 al 28. Luego, Isaías, vástago de Amoz, transmitió un mensaje a Ezequías, declarando, «Así enuncia el Señor, divinidad de Israel, he atendido tu súplica respecto a Sennacherib, monarca de Asiria. Este es el dictamen que he emitido contra él, la doncella hija de Sión te menosprecia y se mofa de ti, la progenie de Jerusalén agita su cabeza tras de ti. ¿A quién has ridiculizado y vilipendiado? ¿A quién has dirigido tu voz y altivamente elevado tus miradas? Al Sacro de Israel.
A través de tus emisarios has ridiculizado y retado al Señor, y tú has proclamado con jactancia: con mis innumerables carros ascenderé a las cumbres de las montañas, a las zonas más apartadas del Líbano, derribaré sus elevados cedros y sus exquisitos cipreses. Penetraré en tus recintos más distantes, en tu selva espesa. Excavaré pozos más hondos, forasteros beberán de ellos, y con la planta de mis pies agotaré todos los cauces del Bajo Egipto. Has escuchado que la divinidad de Israel ha proyectado esto desde tiempos remotos. Y lo realicé, ahora lo convertí en realidad para que tú, monarca de Siria, seas mi herramienta para cambiar las urbes amuralladas en pilas de escombros. Por ende, sus pobladores quedaron indefensos, se sintieron deprimidos en espíritu y avergonzados, se asemejaron a vegetación del campo, hierba verde, como la grama en nuestros tejados que se reseca antes de madurar. Pero sé que conoces tu actuar, de sentarte, anhelo tu salida, tu entrada y tu indignación contra mí. Debido a que estás iracundo contra mí y tu prepotencia y la autosatisfacción llegaron a mis oídos, insertaré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te reconduciré a Siria por el sendero de donde procediste. Dios atendió la plegaria de Ezequías y nuevamente intervino en la escena de Isaías. Cheribe es ridiculizado en su respuesta poética, que ensalza el dominio supremo de Dios sobre las naciones. El soberano asirio no solo ridiculizó a Judá y a su rey, sino que también profanó al Santo de Israel. Mientras Sennacherib se jactaba altivamente de su propio poder, podría haber abierto una ruta para muchas naciones, de las que desconocía que sus triunfos estaban predestinados por Dios como parte de su diseño. El monarca asirio era simplemente un peón en el tablero de ajedrez del dominio de Dios. La escena de Kerib no podía ejecutar ningún movimiento o albergar un pensamiento reservado que Dios no estuviera al tanto, incluyendo cualquier cólera dirigida contra el Señor. Por otro lado, encajaré mi anzuelo en su nariz y lo arrastraré de vuelta a Siria, conforme a los Reyes, capítulo 19. Este año consumirás lo que brote espontáneamente, en el segundo año lo que germine por sí solo, y en el tercer año sembrarás y recolectarás plantas, y degustarás sus frutos. Los remanentes que perduren de la casa de Judá echarán raíces y producirán frutos hacia arriba, pues un resto saldrá de Jerusalén y un conjunto de supervivientes del monte Sión. El fervor del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Dios pronunció palabras de aliento a un rey y a su pueblo que afrontaban un asedio y hambruna inminente por temor a los asirios. La ciudadanía de Jerusalén no podía abandonar las murallas para cultivar, pero el augurio de Dios para Ezequías fue que la gente de Jerusalén se alimentaría de las cosechas de las semillas que germinarían por sí solas. En los 2 años siguientes podrían plantar y cosechar, sembrar viñedos y saborear sus frutos. En el tercer año, Judá no sería aniquilado, un resto sobreviviría, fructificaría y dejaría los muros de Jerusalén, porque el Señor es ferviente por su gloria y su gente del pacto, según los Reyes, capítulo 19, versículos 32 al 34. Por lo tanto, así declara el Señor acerca del rey de Asiria: no irrumpirá en esta ciudad, ni lanzará en ella una flecha, no se aproximará a ella con un escudo, ni erigirá contra ella barricadas de asedio. Por el camino de donde vino, por ese mismo sendero regresará, proclama el Señor. Porque resguardaré esta urbe y la rescataré por mi propio interés y por afecto a mi servidor David. Dios salvaguardaría a Jerusalén del asalto de Sennacherib. Lo haría por afecto a sí mismo y por afecto a su servidor David. Dios no permitiría que un rey asirio, inexperto, obstruyera sus designios. También cumpliría su compromiso con David de sostener a uno de sus herederos en el trono de Jerusalén perpetuamente, promesa que finalmente se concretaría en el reinado de Jesucristo, nuestro Salvador. Así aconteció aquella noche, el ángel del Señor salió y exterminó a 185.000 hombres en el campamento de los asirios. Cuando los sobrevivientes despertaron temprano por la mañana, he aquí, los 185.000 yacían fallecidos. Después de esta escena, Sennacherib, soberano de Siria, partió y retornó a su hogar en Nínive. Ocurrió que, mientras adoraba en el santuario de su deidad Nisroch, sus vástagos Adramelech y Sarecer lo asesinaron con la espada, y huyeron a la región de Ararat. Su vástago Esaradón ascendió al trono en su lugar. Solo fue necesario un ataque del ángel del Señor para liberar a Ezequías de su adversario. 185.000 guerreros asirios fueron aniquilados de inmediato, forzando a Sennacherib a retornar a su morada sin su ejército. Posteriormente,
mientras veneraba en el templo de su deidad Nisroch, sus propios hijos asesinaron al monarca. Tanto el asirio como el filisteo Goliat se habían mofado del Señor por no ser apto de proteger Jerusalén, pero al final, el Dios predilecto de Sennacherib no pudo resguardar a su devoto seguidor, incluso en su propio santuario. Explora la impactante historia bíblica de Ezequías y el asombroso panorama del Valle de los Huesos Secos.